Hola, bienvenidos a este evento virtual denominado Cloud Power. En esta ocasión me toca presentarles acerca de este nuevo servicio de Microsoft denominado SQL Azure Data Sync. Mi nombre es Alan Q, soy Senior Consultant de la compañía Nagnoi, en donde trabajamos implementando soluciones alrededor de tecnologías como Performance Management y Business Intelligence. Aquí tienen los URL tanto de Nagnoi como de mi blog alanq.com. El objetivo de la sesión es presentarles de qué trata SQL Azure Data Sync, cuáles son los escenarios que podemos manejar eh, y por tanto el mensaje principal que deben conocer es que SQL Azure Data Sync lo que nos permite es el movimiento de datos entre distintos servidores o bases de datos de SQL, ya sea que sus bases de datos están totalmente hosteadas en los servicios de SQL Azure en el Internet o estemos hablando de bases de datos que tengan también presencia local, como hasta ahora normalmente ha sido, bases de datos las cuales se denominan on-premises. Tenemos esta base de datos on-premises que queremos entonces replicar o hacer movimiento de datos entre esa base de datos on-premise contra la nube. O un tercer escenario que también se posibilita es hacer movimiento de datos de on-premise hacia otra localización on-premise, de repente una oficina central contra una oficina remota en una ciudad distinta. ¿Sí? Entonces, algo importante también que debo mencionar es que este servicio SQL Azure Data Sync se encuentra aún en una etapa de desarrollo y pruebas, está en lo que se conoce como un Community Technology Preview y está en el número 2 actualmente. Se liberó el 1 hace algunos meses, ahora estamos en el 2. Se espera que para el verano de los Estados Unidos, en este caso julio de este año, se esté liberando el CTP3 y posteriormente, antes de finalizar este año, se tenga la versión final del servicio SQL Azure Data Sync. Ok, como les mencionaba, SQL Azure Data Sync viene a ser un servicio basado en la nube, ¿ok? Eh, y entonces viene a complementar los servicios que ya teníamos de parte de Microsoft. Ya ustedes saben que tenemos dentro de la plataforma, tenemos la parte de Windows Azure, luego entonces tenemos SQL Azure, que es el motor relacional basado en la nube. Y entonces hace algunas semanas se publicó también el servicio de SQL Azure Reporting Services, que nos permite entonces crear reportes desde la nube. Y este nuevo servicio se suma a la plataforma de Azure que viene a ser SQL Data Sync, que entonces, como mencionaba anteriormente, nos permite sincronizar datos entre una o más bases de datos. Eh, Como ven en el slide que tienen en pantalla, cuando se liberó el CTP1, que es el que actualmente está disponible si ustedes entran al website que les voy a indicar en un momento, en el CTP1 ya el servicio de DataSync nos permitía sincronizar o nos permite sincronizar en dos bases de datos que estén en Azure. Imagínense que tienen una base de datos en un servidor A de Azure, ¿sí? Realmente para nosotros es transparente en qué parte del mundo está ese servidor, nosotros podemos elegir más o menos la región, pero digamos que por algún escenario nosotros necesitamos sincronizar los datos desde un servidor o localización hacia otra, ¿sí? Entonces eso es lo que se permitía hacer ya con el CTP1. El CTP2, que es el cual algunos tenemos acceso, y menciono alguno porque Microsoft cuando lanza el CTP2 permite el acceso mediante un registro. Si ustedes llegaron a registrarse y entraron dentro del cupo que se abrió para usar el CTP2, entonces pueden estar usándolo. Pero si no, probablemente estén en una lista de espera, que entonces en cuanto salga el CTP3 van a poder usar los servicios que ya va a estar en ese momento disponible al público en general. Por lo pronto, si tienen acceso al CTP2, van a entonces poder, además de sincronizar dos bases de datos que estén en la nube de Azure contra Azure, también van a poder sincronizar bases de datos on-premises o que estén físicamente en sus instalaciones locales contra base de datos Azure, ¿sí? En la nube. Y otro escenario que también posibilita esto, entonces, sí, sincronizar datos entre SQL Server que estén on-premises, ya sea tengo una oficina central, decíamos, y quiero sincronizar los datos con una oficina remota,
o tengo una oficina central y quiero sincronizar datos con un almacén o alguna otra oficina remota que pueda tener. Ok. Lo importante de esto es un concepto que debemos recalcar, es que siempre que yo quiera sincronizar, así sean bases de datos on-premises físicas, necesito siempre tener una base de datos de SQL Azure, que va a ser el hub o que es lo que está al centro de este diagrama, que va a permitir ser como el orquestador del proceso de sincronización. O sea, por lo menos siempre vamos a necesitar tener una base de datos SQL Azure, así sea para funcionar solamente como hub. Para repasar algunos de los beneficios o características principales, lo primero que debemos decir es que ya que este es un servicio, nos permite un crecimiento escalable. Hoy yo puedo estar trabajando con algunos megabytes de datos en mi base de datos, mañana más tarde pueden ser gigabytes de datos o seguir creciendo tanto en volumen. En este caso yo debo confiar en el servicio, ya que no necesito yo hacer más que contratar los servicios de Azure, y según crezca mi negocio puedo estar creciendo el movimiento y la escalabilidad de mis datos. Por otro lado, también podría estar creciendo el número de bases de datos. Hoy quiero sincronizar solo una base de datos, pero mañana, más tarde, según mi crecimiento, puedo estar sincronizando varias bases de datos y varios servidores. Eso es lo importante de manejar un modelo de servicios, que siempre va a estar ahí para cuando yo lo necesite y simplemente tengo que hacer la configuración. Y de eso trata el segundo punto. Algo bastante interesante de la plataforma DataSync es que la sincronización entre base de datos es bastante simple, incluso sin ninguna línea de código. Todo se puede manejar por una interfase gráfica, eh, lo cual es bastante valioso. El tercer punto es que yo puedo calendarizar o agendar la sincronización de mis datos en en una agenda. Por ejemplo, decir que se sincronizan los datos cada 8 horas o cada 12 horas, o de repente algo bastante cercano a lo que puede ser real time o en tiempo real, que puede ser cada un minuto quiero que me hagas una sincronización de datos en mi base de datos. El cuarto punto es que también la plataforma de SQL Azure nos da un soporte para el manejo de conflictos. Y hablamos de conflicto cuando, ya que estamos hablando de un escenario distribuido, yo puedo tener la misma data que en un peor de los casos puede ser manipulada o modificada en el mismo momento. Entonces, si el mismo registro fue modificado en dos localizaciones distintas, yo necesito tener un esquema de manejo de conflictos. Azure Data Sync provee la capacidad para manejar estos conflictos. Y por último tenemos la parte de login y monitoreo, que entonces me permite tener un seguimiento completo de lo que está sucediendo eh, detrás de bambalinas, diríamos, de nuestro servicio de DataSync. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántos récords se hicieron upload? ¿Cuántos récords se hicieron download? ¿Okay? Toda esa parte está dentro de la plataforma. Lo interesante es que ya que la plataforma de SQL Azure es bastante simétrica o idéntica como tenemos una base de datos de SQL ahora mismo en on-premises, o como conocemos, por ejemplo, en SQL, en la versión de SQL 2008, R2 o 2005, las bases de datos son bien similares, lo cual hace transparente en que yo pueda estar conectado a una instancia local o una instancia remota que esté en Azure. Por tanto, según cómo nos vayamos moviendo en los próximos años, se espera que muchas de nuestras aplicaciones ya vivan conectadas a la nube, a la base de datos en Azure, y no necesariamente una base de datos local, por distintas razones, entre ellas costo y facilidad de mantenimiento. O sea, pero por tanto, de repente yo no quiero migrar ahora mismo mi aplicación hacia la nube completamente. Entonces ahora yo podría estar creando un escenario con ese servicio de DataSync donde yo esté distribuyendo tal vez una parte de mis datos que ahora tengo local en mis aplicaciones, y esté replicando o moviendo parte de estos datos hacia DataSync a una base de datos de SQL en la nube, en Azure. Y entonces a mediano plazo ir moviendo mis aplicaciones hacia a que apunten a la nube. Por tanto, es un movimiento gradual de mis datos, de tenerlos físicamente en las facilidades y migrarlos hacia un servicio web. DataSync entonces me permite irme moviendo poco a poco. Además, DataSync me permite otros escenarios, porque probablemente si quiero migrar totalmente mis datos,
Entonces puedo estar utilizando este servicio para ello. En esta demostración vamos a ver entonces cómo podemos hacer una sincronización entre una base de datos on-premises o local física y una base de datos en el servicio de SQL Azure. Lo primero que debemos hacer entonces es, si no estamos registrados aún, podemos visitar este link que es sqlazurelabs.com, y aquí en esta página van a encontrar una sección que es SQL Azure Data Sync. Cuando se registren aquí, ustedes van a poder ya acceder al Data Sync 7P1. ¿Ok? En este caso, para fines de esta demostración, yo ya tengo configurada una instancia de SQL Azure, como este es el nombre de mi servidor. Y entonces también tengo ya listo mi servicio de Azure Data Sync CTP2, donde vamos a trabajar ahora. Ok, si yo quiero hacer una sincronización de una base de datos local, fíjense, lo primero que voy a hacer es mostrarles mi Management Studio. Este Management Studio está conectado a mi instancia local, en este caso en mi laptop. Y la base de datos sobre la cual quiero trabajar es esta que está aquí, DataSync On-Premise. Esta base de datos DataSync On-Premise tiene dos tablas principales. La tabla Brands, que serían las marcas, y la tabla Part Types. Si le hacemos un select a cada tabla, fíjense que la tabla Brands tiene las marcas, algunas de las marcas de computadoras, y, y mi tabla Part Types. Ok, entonces también hacemos un select a la tabla Part Types y estamos viendo que tenemos una lista de partes de computadora: mainboard, CPU, video card, keyboard, mouse, etc. Ok, entonces esta es nuestra base de datos inicial. Vamos a regresar a nuestra página de Azure Data Sync, y en esta página vamos a crear un nuevo sync group. Entonces, perdón, pero antes de crear este sync group, lo primero que tenemos que ir es a la sección de Databases. Y aquí primero tenemos que registrar las bases de datos que queremos que participen en la sincronización. Para bases de datos que están basadas en Azure, o sea, que viven en la nube, lo único que tenemos que hacer es darle Add y registrar el nombre del servidor, usuario y password. En este caso, yo tengo ya, fíjense, me voy a conectar desde Management Studio otra vez, Database, pero aquí en la conexión voy a elegir mi servidor de Azure. Fíjense, me estoy conectando a Azure con mis credenciales. Le doy Connect. Y entonces, como ven, yo estoy conectado aquí. Y en este servidor de Azure voy a crear una nueva base de datos en blanco. Sí, lo interesante de SQL Azure es que yo puedo crear una base de datos y trabajar con Azure desde el mismo Management Studio. En este caso vamos a crear una base de datos que se llama DataSync. Esto es Cloud. Y vamos a simular que este servidor está en South America o en América del Sur. South America. ¿Okay? Entonces hacemos refresh, ya tenemos nuestra base de datos en blanco, que es la que va a recibir los datos de la sincronización, y luego posteriormente va a permitir la sincronización bidireccional. ¿Okay? O sea, tanto va a aceptar modificaciones en la base de datos cloud como modificaciones en la base de datos on-premise, y mantener los datos sincronizados. Entonces, ya que tengo mi base de datos creada, lo que debo hacer es copiar el nombre del servidor. Voy a darle un copy al nombre del servidor y regresar a la página de DataSync para registrar esta base de datos. El nombre de la base de datos le pusimos DataSync Cloud South America.
el usuario y password, le damos un test, ok, la conexión fue successful, exitosa y grabamos. Una vez que guardamos, fíjense que ya en Databases aparece mi primera base de datos, ok, en este caso de Azure. Ok, la segunda base de datos que necesito registrar aquí sería la base de datos on-premise que tengo. Para poder registrar una base de datos on-premise, que en este caso está en mi instancia local de SQL Server, lo que tengo que hacer es, lo primero, es ir a la sección de Agents, fíjense, Agents, y aquí viene la parte mágica. La parte mágica es que tenemos que descargar este Agent Service Setup.msi. Es un archivo instalador que entonces nos va a generar un servicio que va a correr como parte de Windows. ¿Ok? Este servicio nos va a ayudar en la sincronización de bases de datos locales. Eh, yo ya lo instalé, lo que ustedes tienen que hacer es descargarlo, ejecutarlo. Es un instalador bastante pequeño y liviano, que a partir de ello entonces van a tener instalado, se les va a crear una sección que se va a llamar entonces SQL Server Data Sync, como ven en pantalla ahora. Aquí tengo Data Sync instalado. Y una vez que ya instalaron, vamos a abrir el agente de Data Sync. Voy a abrir la aplicación. Ok, ya tengo, este es el cliente de DataSync. Y aquí es donde voy a agregar la base de datos, dijimos, on-premises, que está en este caso en este servidor. Voy a darle Add Member y aquí tengo la información de configuración. Ok, lo mismo lo que hice en la versión en internet para cada base de datos de Azure, voy a hacerlo para mi base de datos locales. Entonces aquí mi servidor sería, vamos a ponerle local, y el nombre de la base de datos le llamo DataSync on-premise, y el login y password lo voy a usar con Windows Authentication. Vamos a hacer un test de la conexión fue exitosa y grabamos. Entonces ya tengo en mi agente registrada una base de datos. Como vieron cuando yo descargué, cuando ustedes van a descargar les va a pedir un nombre para su nuevo agente, le pueden poner cualquier nombre. En este caso el estatus de mi agente dice que está sin conexión, no se ha conectado nunca, está en rojo. Y este es el key que internamente usa para conectarse con mi instancia de DataSync. En algún caso, si ustedes tienen muchos agentes, pueden usar un key distinto para cada uno de ellos para que sea, eso va a ser como la cadena de conexión única que permite a su agente que esté en el cliente, en este caso en sus servidores, poder conectarse a su instancia de DataSync. Lo que voy a hacer ahora, ya que registré mi base de datos on-premise, es ir a los servicios de Windows. En este caso, en el CTP2 funciona de esta forma. Voy a ir a Services, Local Services. Voy a buscar el servicio de SQL Azure, que está aquí. Fíjense, SQL Azure Data Sync. Entonces, antes de iniciarlo, voy a asegurarme que la cuenta, usuario y password que esté usando sea con las credenciales correctas. Y le voy a dar entonces Start. Cuando yo entonces suba el servicio, cuando el servicio pueda subir, en ese momento mi agente local va a publicar la base de datos que yo tenga registradas en mi agente. ¿Ok? Entonces vamos a esperar que esto suceda. Y ahora está subiendo el servicio y vamos a ver en unos instantes que esto se publique exitosamente. Ok, el servicio ya subió. Vamos a ir a Databases otra vez. Base de datos. Ok. Y fíjense ahora entonces que ya está apareciendo la base de datos DataSync on-premise. Ya tengo las dos bases de datos que participan en mi sincronización. Ahora entonces lo que tengo que hacerlas es ponerlas en un grupo de sincronización, y ese es otro de los conceptos de DataSync. Cada vez que yo quiero sincronizar, primero entonces necesito registrar la base de datos,
Si son on-premises, necesito descargar el agente, instalarlo y registrar mi base de datos, subir el servicio. Ya cuando tengo registrada la base de datos participantes, voy a crear un sync group. Voy a sync group, voy a darle entonces crear nuevo sync group. Le puedo poner un nombre significativo, cualquiera. En este caso le vamos a poner eh, on-premise. Vamos a hacer una sincronización on-premise to cloud de Sudamérica. Y entonces ya tengo el nombre nuevo, on-premise cloud SA o de Sudamérica, y aquí entonces vamos a registrar nuestras dos bases de datos participantes. En la lista de selección ya tengo entonces las dos bases de datos que yo registré. Vamos a darle a DataSync Cloud, le doy Add, es bastante sencillo, y entonces vamos a agregar la otra base de datos que es DataSync On-Premise. Ya tengo mis dos bases de datos. Cuando yo le doy Next, automáticamente entonces, perdón, voy a regresar a explicarles algo. Y fíjense aquí, una vez que yo agregué dos bases de datos, por defecto, recuerden que siempre DataSync requiere que yo defina o que yo tenga en la sincronización una base de datos SQL Azure. Si no la tengo, él me va a dar un warning, me va a dar una advertencia y me va a decir, usted necesita una base de datos Azure que sea establecida como hub. En este caso, como yo tengo una base de datos on-premise y tengo una base de datos en Azure, por defecto esta base de datos de Azure automáticamente se convertiría en el hub. Por tanto, no me preguntó que yo específicamente diga que este va a ser el hub de sincronización. Pero en todo caso, si yo tuviese más de una base de datos Azure, tengo que elegir una de ellas y decir, este es el hub. ¿Sí? Que es como va a ser el coordinador principal de la sincronización. Si quiero hacer sincronización entre bases de datos on-premise, recuerden entonces que además de las bases de datos on-premise que yo quiero sincronizar, tengo que poner por lo menos una base de datos de Azure y establecerla como hub. Entonces este es mi hub. Le doy Next ahora sí. Y estamos en la pantalla anterior y esta pantalla nos pide registrar, nos permite ver la metadata o las tablas, los objetos en esas bases de datos y para poder seleccionar las tablas que queremos sincronizar. En este caso en Sudamérica todavía no tenemos nada, pero vamos a la parte de on-premise, que es donde tenemos nuestros datos, y on-premise aquí están las tablas que tenemos registradas y tenemos que agregar las que queremos que participen en la sincronización. En este caso vamos a agregar las dos tablas que existen y las dos van a comenzar a sincronizar. Por tanto, ustedes ya saben que no tienen que sincronizar toda la base de datos necesariamente, sino alguna de las tablas. Le voy a dar entonces create. Ok, antes de darle el create, otra parte importante es la de schedule. El schedule me permite entonces hacer que la sincronización sea automática cada n número de minutos o de horas. Si yo le doy aquí entonces enable, habilitar el schedule, me permite seleccionar minutos u horas, siendo entonces lo mínimo, como les mencioné, puedo poner un minuto, que sería lo más cercano a tiempo real, o entonces ponerle, no sé, si lo voy a hacer una vez al día, por ejemplo, cada 12 horas a partir de ahora. ¿Okay? Entonces, para este caso, para fines de demostración, le voy a quitar el schedule para hacer la sincronización manualmente. Y otra cosa importante que vemos antes de darle al botón Create, vemos este mensaje que dice, se van a crear nuevos objetos de base de datos en la base de datos participantes durante la creación del sync group. Esto es muy importante y lo que quiere decir es que en estas dos bases de datos que hemos seleccionado como participantes del nuevo sync group, el servicio de DataSync necesita crear unas tablas y unos disparadores o triggers que van a entonces ayudar al servicio de DataSync a mantener la sincronización. Esto es muy importante porque que obviamente nos va a hacer algunos cambios en los esquemas. O sea, va a agregar nuevas tablas, va a agregar nuevos triggers a nuestra base de datos. Entonces le vamos a dar Create Sync Group y les voy a mostrar lo que sucede ahora. Entonces aquí ya se creó mi nuevo Sync Group. El status dice que es OK. Esto está listo entonces ya. Si yo regreso a mi Management Studio
y voy a Sudamérica, recuerden que Sudamérica es la que va a recibir los datos por primera vez. Esta base de datos todavía no tiene nada. Si le doy un refresh, le doy refresh, aún no tiene nada en las tablas. Entonces vamos a darle por primera vez al botón Sync Now para hacer una sincronización manual. ¿Okay? Sync Now. Entonces ahora mismo me llevó automáticamente a la página de Sync Logs y aquí entonces me tiene un historial de todo lo que está sucediendo en la sincronización. Yo aquí tengo entonces un log de las pruebas que estuve haciendo, pero puedo filtrar este sync log de acuerdo al sync group que estoy usando. En este caso es on-premise to cloud SA. Y fíjense que hay tres tareas principales ahora mismo en ejecución. Las dos primeras son provision. Y provision entonces es la tarea que realiza DataSync para crearnos las tablas y elementos necesarios para mantener la sincronización, que es lo que les mencioné ahora. Luego del provision entonces ya viene la parte en sí de sincronización, que es el objetivo de lo que queremos lograr. Entonces, por tanto, este provision, solamente se va a ejecutar la primera vez en que yo ejecute la sincronización. En posterior sincronización ya el provisioning no debe aparecer, porque ya entonces están creados los elementos, solamente deben aparecer las tareas de sincronización. Si le damos un refresh, esto ya terminó. Fíjense que ya está con verde todo, como finalizado. Lo interesante de esto es que tenemos un log, decíamos, bastante completo. Yo le puedo dar clic a View Log para ver el detalle, por ejemplo, de la sincronización. Y si examinamos un poco los datos que están aquí, fíjense que entre todos nos dice que hay un upload a mi servidor local, a la base de datos DataSync on-premise, el status fue succeeded, no hubo ningún download, no falló ningún download, sí hubo uploads aplicados son 17, ninguno falló, está en cero, la hora de inicio y la hora final. ¿Okay? En este caso no hay nada en download porque todo fue de subida. Recuerden que estamos la primera vez llevando lo que tenemos on-premise hacia lo que tenemos en la nube. O sea que en este punto, si regresamos a nuestro Management Studio y nos enfocamos en nuestro servidor de base de datos en Azure, ya vemos que se ha creado entonces los elementos nuevos. Fíjense aquí, se crean nuevas tablas dentro del esquema DataSync, DataSync, DataSync. Y además, obviamente, nuestras tablas principales. Okay. Las tablas principales brand y part type que yo seleccioné para sincronización. Si yo regreso y veo qué pasó en mi estructura de base de datos inicial, así es como yo lo tenía, como brands y part types. Si yo le doy un refresh a estas tablas, vamos a ver que entonces también en la base de datos origen se han creado los elementos DataSync, las tablas DataSync, y entonces también hay algunos triggers creados dentro de mi base de datos, dentro de mis tablas, perdón. Fíjense que dentro de la tabla brands se ha creado un DSS, que es de DataSync, delete, insert y update trigger. Entonces, para verificar que se haya hecho la sincronización esta primera vez, voy a darle un select. Voy a crear un select a mi tabla brands que está en Azure. Entonces vemos aquí que ya están los 4 elementos de datos que yo tengo en mi origen. Y si hago lo mismo con part types, como copio esto, entonces part types select, y entonces tenemos ya nuestros 3 elementos sincronizados desde nuestro servidor de Azure on-premises a nuestro servidor en la nube. A partir de aquí podemos hacer unas cuantas pruebas adicionales para probar que la sincronización esté funcionando de ambos lados. Algo que no entonces le mostré, déjenme volver a Sync Groups. Antes de hacer esta prueba, voy a volver a Sync Groups. Selecciono el Sync Group que acabo de crear, le voy a dar Edit. Y fíjense aquí también que cuando ustedes crean este nuevo Sync Group, les permite cómo quieren manejar la sincronización. Si va a ser bidireccional como está por defecto, o sea que permite cambios en los dos lados y permite sincronización por tanto de los dos lados. O las otras opciones son unidireccional, ya sea
del servidor on-premise hacia la nube, hacia el hub todo el tiempo de un solo lado, o desde el servidor de la nube hacia su servidor SQL local. O sea, en este caso está bidireccional, lo cual lo hace más interesante. Vamos entonces a verificar si funcionan las actualizaciones. Ahora estoy conectado, como ven, a mi servidor en Azure y vamos a hacerle un update. En este caso a la tabla part-type, set part-type. Vamos a reemplazar uno de estos nombres. Vamos a darle CPU from cloud where part-type ID es igual a 2. Si ejecuto este update, que va a ser entonces mi base de datos de Azure, vamos a ejecutarlo. Ok, tengo un error aquí en el nombre. Ok, el nombre es part-types. Ok, vamos a intentar de nuevo. Ahora sí, se realizó la actualización. Voy a confirmarla, voy a hacer el select nuevamente. En los resultados veo que ya se hizo la actualización, el ítem 2. Y entonces, en este punto, recuerden que ya que tenemos seteado, configurada la configuración manual, ahora mismo no se ha realizado la sincronización hasta que yo le dé al botón manualmente. Voy a ir de nuevo a mi página de DataSync. Voy a seleccionar mi grupo de sincronización y voy a pulsar el botón Sync Now. Entonces empieza nuevamente la sincronización, estoy en la página del log. Y entonces examinando las tareas, recuerden, ahora está la tarea pendiente, solamente está haciendo un sync. Ya no hay provisioning como les mencioné anteriormente, eso solamente una vez. Pero ahora entonces tengo la sincronización y si examinamos el detalle otra vez, view log. Vamos a darle al log. Ok, terminó ya, pero vamos a ver el log. Lo que podemos apreciar aquí de este log es que upload a mi base de datos on-premise, fíjense aquí que hubo uploads, ninguno, porque no hemos llevado datos desde la versión on-premises hacia la nube, sino al revés. Entonces lo que sí tenemos aquí es un download. Fíjense en la parte de download. Download apply es 1 y es que se descargó una actualización hacia mi servidor SQL Azure local. Vamos a comprobarlo. Entonces ahora voy a hacerle un select a mi base de datos on-premise. Lo que voy a hacer, el cambio que le hice fue en la tabla part-types. Voy a hacer un select otra vez. Y aquí tengo ya el cambio, fíjense. El número 2, CPU from cloud. Okay. Una más, entonces podemos hacer la misma actualización, pero esta vez del lado, vamos a copiar el script. Voy a hacer una actualización en mi servidor local. Estoy aquí local. Voy a hacer la actualización en la base de datos on-premise y vamos a cambiarle CPU from on-premise. Realizamos la actualización, confirmamos la actualización. Localmente ya tenemos CPU from on-premise. Vamos a regresar a nuestra página de DataSync, Sync Groups, Sync Now. Forzamos la sincronización. Le damos unos segundos para que esto complete. Ahora mismo está ejecutando. Y después de unos segundos, vamos a regresar aquí entonces a nuestra instancia en Azure. Está en la nube. Vamos a darle Select. Y fíjense que ya en este momento ya ha terminado. Y ya tengo el dato CPU from on-premise. Okay. Entonces finalmente vamos a regresar a la PowerPoint. Entonces lo que vimos en esta demostración es cómo de manera simple podemos hacer una sincronización entre una base de datos que tenemos on-premises hacia la nube, hacia un servidor de SQL Azure. Vimos entonces que era necesario
descargar la primera vez el DataSync Agent, instalarlo para poder sincronizar nuestra base de datos que están locales hacia Azure. Creamos un sync group y a partir de ahí funciona la sincronización. Bien, entonces, como vimos, hemos hecho un ejemplo de una sincronización on-premises hacia la nube. Recuerden que también pueden hacer la sincronización de dos bases de datos en la nube, totalmente basadas en Azure. ¿Y por qué haría esto? Porque de repente quiero minimizar el riesgo ante una catástrofe de una base de datos que está en una región y sincronizarla, mantenerla sincronizada hacia otra región. O recuerden que hay otros escenarios también como simplemente escalabilidad. Quiero que unos usuarios de mi compañía se conecten a un servidor de Azure y otro grupo de usuarios a otro servidor de Azure, por tanto me ayudan a la escalabilidad y los tiempos de respuesta. Puedo manejar varios escenarios y el otro es que puedo hacer sincronización entre dos bases de datos on-premises, como lo mencionamos al inicio. Puedo tener una base de datos on-premise en mi región central de la compañía y puedo tener otra base de datos on-premise en un almacén remoto de la compañía o en sucursales remotas, en oficinas remotas. Entonces puedo habilitar también la sincronización de estas dos bases de datos con DataSync. Recuerden que el requisito es que haya un hub que permite esa sincronización y este hub tiene que ser una base. Bien, entonces de lo que hemos visto, algunos puntos importantes para resumir. Hemos visto la sincronización end-to-end, donde hemos visto entonces la sincronización entre bases de datos on-premises hacia la nube y a partir de ahí de manera bidireccional, o sea, de la nube hacia on-premise también. Y tal como lo están viendo en el slide ahora en pantalla, pueden entonces, como habíamos dicho, sincronizar múltiples bases de datos, ya sea de nube a nube o hacer un mix entre on-premise y la parte basada en la nube. Lo otro importante es que todas estas tecnologías de sincronización DataSync se basan en el Sync Framework. El Sync Framework nos permite, es lo que está debajo entonces de este DataSync de Azure y nos permite hacer sincronización incluso a aplicaciones desconectadas. Este Sync Framework está en su versión 4 ahora del CTP 4. Ustedes pueden escribirse y descargarlo y comenzar a jugar con él. Lo que le va a permitir ese Sync Framework 4 es hacer sincronización incluso a aplicaciones desconectadas, ya sean a una laptop, a un celular, Windows Phone o iPhone o Android o a una PC, hacer entonces extender esta plataforma de sincronización hacia cualquier dispositivo, sobre cualquier plataforma, sobre cualquier protocolo de transporte. Ok, pueden darle un vistazo. Haciendo un resumen, recuerden que vimos, hablamos un poquito del CTP1, lo que trae el CTP1, que es lo que está disponible hoy. Si van ustedes a azure.com, van a la parte de DataSync y van entonces a poder sincronizar base de datos de Azure. Recuerden también que el CTP2, aquí hice pronto, pero ya está disponible, pero para si pueden registrarse en la página de Azure también para el DataSync 2. Si les dan acceso ahora mismo, van a poder trabajar con lo que mostramos en la demostración, lo que mostramos hace un momento en las demostraciones. Si no, de todas maneras inscríbanse porque ya está cerca de salir en los próximos meses el CTP3 y el cual va a traer bastantes novedades. Hablando a propósito de este CTP3, les quiero hacer un breve resumen de lo que el equipo de producto nos está comentando a través de su blog de lo que traería este CTP3. Algunas de las nuevas características son una nueva interfase gráfica integrada con el portal de Windows Azure, ¿sí? Eso es para mejorar un poco la experiencia del usuario. El punto 2 creo que es uno de los más importantes de este CTP3, es la capacidad para filtrar un subconjunto de columnas. Recuerden que aquí en mi demostración yo seleccioné unas tablas para sincronizar. En este caso vamos a tener mayor control sobre qué queremos filtrar específicamente. No toda la tabla, sino un conjunto de columnas. Entonces, además de filtrar un subconjunto de columnas de una tabla en específica, también vamos a poder especificar a nivel de filas un subconjunto también de datos que queramos sincronizar. Probablemente tenemos una tabla con millones de registros, vamos a poder seleccionar, mira, solamente queremos registrar a los registros que contengan determinado valor en determinada columna.
lo cual es bastante interesante. El tercer punto es la habilidad para hacer ciertos cambios en el esquema una vez que hayamos configurado la sincronización como lo hicimos hoy. A partir de ahí tenemos algunas restricciones de qué cambios podemos hacer a la metadata, ya sea en términos de columnas, sin romper la sincronización. Para el CTP3 se ofrece entonces que podamos tener alguna flexibilidad de qué objetos podemos crear sin romper el esquema o ya la configuración de la sincronización. Como cuarto punto, vamos a tener mayor control con respecto a las políticas de resolución de conflictos, como cuando hablábamos, si se realizan dos actualizaciones al mismo registro en dos lugares diferentes, cómo yo resuelvo ese conflicto. El CTP3 entonces nos va a ofrecer más control en esta parte y mejoras generales en la usabilidad. Eso es lo que se ofrece. Finalmente, algunos recursos importantes, como les mencioné, visiten la página de sqlassurelabs.com. También está la página de azure.com. En SQL Azure Lab van a encontrar un poco las novedades de las cosas en que se están trabajando. Le dan la oportunidad de registrarse para experimentar algunas de las cosas que aún no están públicas en azure.com. Así que los dos websites son bastante importantes. Está el blog del equipo de Sync, es blog.msdm.com/sync. Ahí hay mucha información interesante con respecto a estas tecnologías y están también los foros de Windows Azure Data, que en este caso trabaja toda la parte de Data Sync. Bueno, no me queda más que agradecerles por estar en este evento virtual denominado Cloud Power. Los invito a visitar mi blog y mantenerse en contacto conmigo. Mi nombre es Alan Q. Muchas gracias por estar aquí.